Bienvenidos al tema de propiedades mecánicas. Para la ejecución de este tema requiero que por favor se descarguen de módulo 7 un ejercicio o un diseño que son la simulación o un diseño sobre las colmenas de la universidad, el símbolo de las colmenas de la universidad. Vamos a ensayar que vamos a formular esas colmenas en diferentes materiales y después vamos a tomar una decisión evaluando propiedades mecánicas. ¿Ok? Por favor, entonces vamos a descargar ese archivo, ya lo tengo descargado. Lo voy a traer y aquí tenemos las colmenas. Con este diseño vamos a practicar, por ejemplo, que lo vamos a construir de varios materiales, por ejemplo en nylon tipo ABS, luego en acero, luego en aluminio, y vamos a hacer la simulación de que está sujeto a la pared por este lado y que en esta pared de aquí arriba le vamos a cargar una fuerza de 1 newton. ¿Ok? La razón del tema de propiedades mecánicas es que el ingeniero industrial debe tener las competencias de poder elegir materiales con base a varios criterios, como por ejemplo sus propiedades químicas, sus propiedades físicas o sus propiedades mecánicas o la parte económica. Pero en este caso en particular, con SolidWorks podemos evaluar las propiedades mecánicas y tomar una decisión comparándolo contra otro en variables como son esfuerzos, aplastamiento, torsión, variables que se aprenden en la mecánica del cuerpo rígido y en la resistencia de materiales. Bien, entonces vamos a practicar con esta colmena que está sujeta por este lado y que le vamos a aplicar una fuerza aquí arriba. Bien, para que esto sea factible es necesario que el módulo de simulación esté encendido. En este momento está apagado porque no lo puedo ver acá, así que vamos a ir en primera instancia a herramientas, luego vamos a ir a complementos. En complementos se activa esta ventana y nos vamos a traer el SolidWorks Simulation, que es este que se encuentra acá. Voy a activar los dos check, tanto el de la izquierda como el de la derecha, porque el de la derecha indica que cada vez que SolidWorks inicie, la aplicación de Simulation también lo va a hacer. Así que la próxima vez que vaya a simular ya no lo tengo que volver a activar, sino que se activa cada vez que arranque SolidWorks. ¿Ok? Bien. Ya tengo el módulo de simulación activo, aquí se activó, entonces le voy a dar allí, se prenden todas estas pestañas y voy a dar inicio con el asesor de estudios, ¿okay? De estudios mecánicos, y voy a entrar a un nuevo estudio. Cuando entro a un nuevo estudio, a mano izquierda, nos podemos fijar que existen muchos términos asociados ya a las cátedras del ciclo básico como mecánica, ¿okay? Resistencia, y la mayoría de estos que están acá no los podemos ensayar debido a que no tenemos los conocimientos para hacerlo, pero sí podríamos hacer un análisis estático sencillo que nos permita evaluar si esta colmena puede soportar el esfuerzo o la fuerza aplicada, la fuerza aplicada de 1 newton. Entonces vamos a aplicar un análisis estático que es el que por ahora podemos aplicar. Bien, le decimos que sí. Y cuando activamos, primero me puedo dar cuenta que aquí aquí abajo, ¿okay? Aquí en la parte inferior se enciende, aparte del estudio de movimiento, que ya aprendimos a trabajar con él en las sesiones de clase que tienen que ver con el ensamblaje, aparece uno nuevo que es el análisis estático. En este caso es uno porque puedo evaluar esta colmena o esta pieza con diferentes análisis estáticos. Bien, para dar inicio, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esto tiene acá un seguimiento de cada una de las cosas que debemos hacer. Lo primero es que a la colmena le tenemos que aplicar un material, porque así como está ahorita, simplemente es un objeto de dibujo, es un objeto que simplemente nos dice cuáles son las operaciones que apliqué de SolidWorks para construirlo, pero no le hemos dicho de qué está hecho esto. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ir acá con botón derecho del mouse y le vamos a aplicar un material. Para aplicar el material existe una lista muy larga, empezando por los aceros, simplemente por el orden de más uso que he tenido en esta máquina, pero podría ir a, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hacer esta colmena de plástico y vamos a tomar, por ejemplo, un material como el nylon. Okay, en este caso voy a tomar el 101 y voy a ver las propiedades físicas que tiene este material. Como por ejemplo, puedo fijarme acá sobre el módulo elástico, el módulo de elasticidad, que es de 60.000 megapascales, ¿okay? O este número muy grande en newton metros cuadrados. ¿De acuerdo? Vamos a decir que la colmena es de este material y vamos a hacer entonces el ensayo. Le doy a aplicar, luego le voy a dar al botón cerrar y en este momento, ¿cómo sé que la colmena es de nylon? Porque aquí lo dice.
¿ok? Al aplicar el material, la colmena en paréntesis adquiere el material que es seleccionado. Muy bien. Vamos a ir a conexiones. Debido a que esto es solamente una pieza, es una única pieza, no existen las conexiones. Más adelante vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con un ensamblaje muy sencillo y en él vamos a ver cómo se usan las conexiones. Bien, vamos entonces a trabajar por las sujeciones. Bien, botón derecho del mouse, vamos a decir, aquí hay diferentes sujeciones que en algunas asignaturas han podido aprender, por ejemplo, el de rodillo, el de bisagra fija, el de soporte elástico. El que vamos a practicar por este momento es el de geometría fija, porque vamos a suponer que la colmena está sujeta por esta pared. Así que le voy a dar geometría fija, me voy a mover, ¿okay?, hasta llegar a la pared que deseo, que es esta, la voy a marcar, y esta es la cara que voy a utilizar como sujeción fija para la colmena. ¿Okay? Le voy a dar aplicar, es de geometría fija. Bien, y me voy a colocar otra vez más o menos en esta vista. Muy bien. Una vez que he colocado la sujeción, ahora voy a aplicar la carga. ¿Okay? Entonces le voy a dar botón derecho del mouse y le voy a decir que la carga para este momento es una fuerza. ¿Dónde la voy a aplicar? Bueno, voy a hacer un zoom acá y voy a aplicar la carga aquí. Okay, muy bien. Ahora, ¿de cuánto va a ser la carga que vamos a aplicar? Y aquí simplemente les voy a dar un concepto muy sencillo que pueden tener en mente siempre que vayan a aplicar una carga. Es que estaríamos, si dejamos acá que esto es de 1 newton, es como si estuviéramos aplicando la fuerza equivalente al peso que tendría una manzana Macintosh aplicada aquí. Es decir, una manzana roja, tal cual, más o menos de tamaño mediano, colocarla aquí sobre este punto es lo que estaríamos simulando. Es decir, ¿qué estaríamos haciendo? Que debido a que la colmena está fija por este lado, ¿qué le pasaría si yo le coloco una manzana sobre este punto? A eso se refiere. Es decir, que si más adelante ensayamos con 20 newton, es como si colocáramos una encima de otra 20 manzanas sobre este punto. Es simplemente una regla mnemotécnica, un ejercicio mental que hacemos para poder entender qué es lo que le va a pasar a este diseño cuando le apliquemos el esfuerzo de 1 newton. ¿Okay? Así que vamos a aplicar acá, vamos a aceptar y en este momento ya estamos preparados por las condiciones mecánicas necesarias para evaluar esta colmena. Bien, ahora ¿qué nos queda? Bien, aquí donde el siguiente patrón que viene acá, el siguiente parámetro es la malla. ¿Y qué significa esto de la malla? Bueno, para que las propiedades mecánicas puedan ser evaluadas con los programas de CAD, como es SolidWorks de diseño asistido o de dibujo asistido, es necesario una matemática diferente que se llama la matemática de los elementos finitos, que supone dividir esta colmena en diferentes elementos. En algunos casos pueden ser triángulos que están unidos uno con otro y en otros pueden ser tetraedros. En el caso de SolidWorks, él utiliza una combinatoria de ambas cosas y genera una sustitución de todo el material por una combinatoria de triángulos que después vamos a evaluar al aplicar la fuerza, y lo que está haciendo SolidWorks es comparando las distancias que hay entre los distintos triángulos cuando son deformados por la aplicación de la fuerza. Entonces vamos a crear esta malla y para crearla puedo hacerlo muy gruesa o puedo hacerlo muy fina, tengo los extremos para hacerlo. Cabe destacar que dependiendo de la calidad de la computadora que tengamos, trabajar hacia lo más fino puede tardar mucho más tiempo que trabajar hacia lo grueso, o en su defecto, ir hacia lo más fino puede conllevar a que la máquina no responda en algún momento. ¿Okay? SolidWorks nos sugiere un poco más allá de la mitad. Vamos a dejar ese factor por donde está y vamos a aplicar la malla. En este momento ocurre el cálculo y aquí podemos ver entonces, si me acerco, que están las mallas de estos pocos de triángulo, la unión de estos triángulos, y después cuando apliquemos el esfuerzo vamos a ver cómo esos triángulos se deforman y las distancias en valor absoluto que existen entre una y otra va a permitir dar los resultados con respecto a las propiedades mecánicas. ¿Okay? En este momento nos encontramos listos para aplicar o ejecutar el ensayo. Para eso vamos a ir acá al botón de ejecutar y aplicamos la solución. Bien, le vamos a decir que sí, está haciendo los cálculos. Estos pasos pueden tardar un poco, hay que tener paciencia.
Bien, ya falta poco para obtener los cálculos. Muy bien, y aquí tenemos los cálculos. Como pueden ver, era de esperarse que si la colmena estuviera sujeta por este lado y la aplicación del esfuerzo sobre esta punta, miren lo que está ocurriendo. Es lógico que esto sea lo que pase. Muy bien. Ahora vamos a evaluar qué está pasando aquí. Muy bien, los resultados que nos dio SolidWorks nos dio en 3 ensayos diferentes. El ensayo de tensión, el ensayo de desplazamiento y el ensayo de deformaciones unitarias. Vamos a evaluar el ensayo de tensiones. Lo primero que voy a hacer es cambiar esto a una unidad que pueda entender mejor, dado que estos números son muy altos. Y lo que voy a hacer es botón derecho al mouse acá y voy a editar la definición. Y vamos a mover esto a megapascales. Aquí va a ser en la tensión Bomises, pero lo voy a llevar a megapascales para poder trabajar de una forma más sencilla de entender. Cuando hago eso, puedo fijarme acá que la cantidad de megapascales que soporta como límite de módulo elástico es de 6 megapascales. Y que acá tenemos que lo máximo que se ensayó, que fue acá donde se ve más rojo, fue de 4 megapascales. ¿Qué podemos sacar de este primer ensayo? Bueno, que si esta colmena estaría diseñada para soportar una manzana aquí arriba, es decir, 1 newton, podríamos decir en este momento que por el análisis de Bomises o de tensiones no hemos llegado a romper el módulo de elasticidad. Lo que significa en términos de ingeniería es que esta pieza tendría la propiedad de devolverse a su posición inicial una vez que la carga se haya quitado. Es decir, no hemos llegado al límite plástico en el cual no hay retorno y la pieza quedaría deformada aquí. Eso solo pasaría si nosotros superaríamos los 6 megapascales, que es el límite de elasticidad. Muy bien. Vamos a divertirnos un poco y vamos a animar lo que ocurrió acá. Así que sobre las tensiones de Bomises voy a aplicar aquí animar. ¿Ok? Y ahí puedo ver exactamente qué es lo que ocurriría en la vida real. Por supuesto, SolidWorks es un poco exagerado en estos movimientos porque intenta hacer que el usuario pueda obtener visualmente qué es lo que está pasando cuando se aplica esta carga. Muy bien. Analicemos el segundo ensayo. El segundo ensayo que tenemos es el de desplazamientos. Vamos a darle doble clic y evaluamos el desplazamiento. Por supuesto, nos hace un código de colores. Esto está en milímetros y dice que lo máximo que se movió la colmena en algún lugar fue 2,8 milímetros. Y eso lo puedo darme cuenta ¿dónde? ¿Dónde está el color? ¿Qué significa este color acá naranja? Es que simplemente estas son las piezas que han sufrido, o las partes de la pieza que han sufrido en la mayor cantidad de movimiento. ¿Okay? Cabe destacar que como ensayo por sí solo no nos dice nada, pero si esta colmena tuviera que tener alguna referencia con la vida real en la cual se indica que la colmena no debería moverse más de 1 milímetro, uno podría decir como conclusión que al moverse 2,81 el diseño de esta colmena o la selección del material, que fue nylon 101, no es suficiente para lo que se requiere. ¿Okay? Hay que sacar conclusiones con base a una referencia. Muy bien, veamos las deformaciones unitarias. Y por obvias razones nos dice que el lugar que más tiene deformación, en el caso de haberlo, sería acá. Recuérdense que no hemos pasado el módulo de elasticidad, por lo tanto no hemos hecho que la pieza esté deformada. En este momento simplemente SolidWorks nos indica que mayor deformación se sufriría si y solo si alcanzaríamos el módulo de elasticidad. Muy bien. Ahora, hay un ensayo que no se muestra acá y que como ingenieros industriales es el que deberíamos usar. Por ejemplo, con el botón derecho acá voy a definir el trazado de factor de seguridad. Le voy a dar a aceptar. Le voy a aplicar que sí a este check. Y aquí puedo darme cuenta que el factor de seguridad es de 1,5. Entonces ahora, ¿qué significa el factor de seguridad? Cuando se construye una pieza como la colmena, o se construye una pieza en la vida real o un edificio, generalmente el factor de seguridad debe ser calculado para uno tener la comparación con respecto a otras colmenas o a otro edificio o a otro elemento. Generalmente una persona podría decir, deseo que este objeto tenga un factor de seguridad de 2, 3, 4, 5 y en ese caso, por ejemplo, si es de 2, nosotros podríamos decir que nuestra colmena no tiene la seguridad suficiente porque 1,5 sería menor que 2. Ahora, ¿qué significa el factor de seguridad? Es el factor de diseño. Recuérdense que todo lo que se diseña se va a llevar a la vida real y cuando uno hace los cálculos, uno debe prever, ¿okay?
qué pasaría si estaríamos al límite. Supongamos, por ejemplo, que la colmena sea un edificio. Y si es un edificio, ¿okay?, uno podría diseñarlo para que supere el peso de 100 personas en el primer piso. Pero ¿qué se hace, por ejemplo, en un país como Venezuela después de que hubo el terremoto en los años 60? Bueno, uno debe construir para que ese edificio que debe soportar 100 personas aguante 500 o 600 personas. ¿Por qué? Porque si ocurre un accidente o otro terremoto, esas 100 personas deberían estar salvadas. ¿Okay? Entonces fíjense que aquí el factor de seguridad no nos dice mucho porque este es un ejercicio meramente académico. Pero ahora supongamos esto. Supongamos que el dueño de esto o el cliente de esta colmena desea que el factor de seguridad sea de 3 en vez de 1,5. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como diseñadores, como ingenieros? Bueno, uno se podría decir, bueno, hablar con el cliente y decirle que vamos a cambiar el material. Si la objeción es que no se puede cambiar el material, que debe ser de nylon, entonces se le tendría que decir que habría que cambiar el diseño. Pero vamos a suponer entonces que nos dijo que sí, que vamos a cambiar el material. Entonces supongamos ahora que ya la colmena no es, voy a aplicar otro material, no es de aluminio, no es de nylon, sino de aluminio. Voy a buscar aquí. Un aluminio muy sencillo de elegir es el 1060 H12 porque es común en Venezuela y es el que se puede comprar. Entonces aplicamos acá. Y ahora la colmena es de aluminio. Una vez que yo lo cambio a aluminio, ¿qué voy a aplicar? Bueno, voy a hacer otra vez el análisis. Muy bien, está haciendo los cálculos. Bien, ya están hechos. Y vamos a evaluar los 4 ensayos. Tensiones. Bueno, en este caso es de 7,5 megapascales. Llego solamente hasta 2,86. ¿Qué podría decir? Bueno, que no he llegado al modo elasticidad, es decir, que una vez que le quite la carga de una manzana, esto podría llegar a su posición original. ¿Qué podemos decir del desplazamiento? Bueno, se mueve 2,8 por 10 a la menos 2. Es evidente que se mueve menos que el nylon. Vamos a ver las deformaciones unitarias. Las deformaciones unitarias podrían ocurrir aquí si, solo si romperíamos el modo de elasticidad. Pero vamos al que nos interesa. El que nos interesa es el factor de seguridad. Si le doy doble clic, dice que el factor de seguridad es 2,6. El cliente nos está pidiendo 3. ¿Qué podemos decir sobre la selección del aluminio? Que no es suficiente para cumplir con los criterios del cliente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a moverlo. Vamos a decir acá y vamos a decir que es ahora un acero. Voy a apagar entonces el aluminio y ahora voy a decir que es acero. Voy a ir acá, voy a utilizar un acero común como es el acero 1020 y le voy a aplicar este material. Lo aplico, cierro y ahora voy a ejecutar nuevamente. Puedo fijarme acá que ya es 1020 y ahora voy a aplicar entonces nuevamente los ensayos. Se efectúan nuevamente los cálculos y aquí podemos ver, veamos las tensiones. En este caso esto es 3,5 por 10 a la 2 megapascales y llegamos solamente a 2,86 por 10 a la 1. Por lo tanto, no hemos roto el modo de elasticidad. Podríamos decir que al quitar la carga, esto podría devolverse a su posición original. Veamos el desplazamiento. Se mueve mucho menos que el aluminio y mucho menos que el nylon. Veamos la deformación unitaria. De ocurrir deformación, ocurriría en esta misma esquina, pero nunca hemos roto el modo de elasticidad. Y veamos el factor de seguridad. En este caso el factor de seguridad es 12. ¿Cuál es la conclusión que podemos obtener? Bueno, que para las condiciones que el cliente o el dueño de esta colmena nos está pidiendo, debe ser construida de acero. Bien, lo que acabamos de ver es el análisis sencillo de propiedades mecánicas. En un ejercicio posterior vamos a evaluar estos mismos ensayos, pero ahora con un ensamble. Hasta acá el primer ejercicio de propiedades mecánicas.